Buenos días con todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra materia. Como recordarán, estamos avanzando en la unidad 2, que trata sobre el manejo de la escena del delito. Hoy damos inicio al contenido 2, que es, en mi opinión, uno de los pilares de toda la investigación criminal, la fijación de la escena del delito. Miren, quiero que entiendan algo desde el inicio. La escena de un crimen es, por naturaleza, efímera. Es un momento congelado en el tiempo que empieza a destruirse desde el instante en que ocurre el hecho. Llega la lluvia, llega el sol, llegan los curiosos, llega la primera patrulla de la Policía Nacional, que con la mejor intención de ayudar a una víctima, altera la posición de un cuerpo. Todo conspira contra nosotros. Nuestro trabajo, como peritos, como investigadores, es luchar contra ese carácter temporal. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la fijación. El propósito de la fijación no es otro que crear un registro permanente, objetivo, sistemático y legalmente admisible de cómo encontramos las cosas. Literalmente, congelamos la escena en el tiempo para poder llevarla, meses después, a una sala de audiencias y mostrársela al fiscal y al juez. Recuerdo un caso hace años, un robo con violencia en el sur de Quito. Llegamos a la escena, un local comercial. Había llovido torrencialmente justo después del hecho. Cuando entramos, el piso estaba lleno de huellas de lodo, mezcladas con posibles manchas de sangre diluida. El personal de primera respuesta, en su afán por asegurar el local, había movido cajas. Fue un desastre. Si no hubiésemos tenido un protocolo estricto de fijación inmediata de lo que aún quedaba, ese caso se habría perdido. Aquí es donde entran esos tres conceptos clave que mencioné. Primero, el registro debe ser objetivo. A nosotros no nos pagan por opinar en la escena. No escribimos, el asesino parecía estar muy enojado. Escribimos, se observan múltiples heridas de arma blanca en la víctima y gran proyección de manchas pardo-rojizas en la pared. La evidencia habla, nosotros solo la describimos. Segundo, debe ser sistemático. No podemos entrar a la escena como en las películas, corriendo a tomar la pistola humeante. Debemos seguir un método. Si empezamos a fijar desde la puerta hacia adentro, seguimos ese orden. Si usamos un método de espiral o de cuadrícula para buscar, nuestra fijación debe reflejar ese sistema. Esto garantiza que no nos saltemos nada. Y tercero, y quizás lo más importante en el contexto legal ecuatoriano, debe ser legalmente admisible. De nada nos sirve una foto espectacular si el abogado defensor puede probar que la tomamos después de haber movido el cuerpo. El Código Orgánico Integral Penal, el COIP, es muy claro en los procedimientos. La fijación es el inicio técnico de la cadena de custodia. Si fallamos aquí, si nuestro registro no es fiel a la realidad original de la escena, toda la prueba puede ser declarada nula. El trabajo de ustedes, el mío, se va a la basura y un culpable queda libre por un error de procedimiento. Entonces, ¿cómo empezamos a congelar esta escena? Existen varios métodos que se complementan. Hoy vamos a hablar del método fundamental, el que sirve de esqueleto para todos los demás, la descripción escrita. Esta es la fijación descriptiva o escrita. Esto se materializa en el documento más importante que ustedes firmarán en la escena, el acta de inspección ocular técnica. Muchos novatos se emocionan y lo primero que quieren hacer es sacar la cámara fotográfica. Es un error. La cámara captura lo que usted le apunta. Su cerebro, en cambio, cuando escribe, procesa la información. La descripción escrita, el acta de inspección ocular técnica, es una narración detallada de lo que observamos. Nos obliga a detenernos, a mirar, a medir. Este documento es la narración detallada de todo lo que ustedes, como expertos, observaron, y debe tener tres características que quiero que se graben a fuego. Primero, debe ser objetivo. Ustedes describen, no interpretan. El error de novato más común es escribir, se observa el arma homicida. Grave error. Usted no sabe si esa fue el arma homicida. Eso lo determinará balística y el juez en la audiencia. Usted escribe, se observa un objeto metálico con características similares a un arma de fuego, tipo revólver, cacha de madera, ubicada en... Describan lo que ven sus ojos, no lo que su mente concluye. Aquí es donde más peritos, incluso con experiencia, caen en la trampa de la subjetividad. Les repito, describir, no interpretar. Es la diferencia abismal entre escribir el sospechoso huyó por la ventana y escribir la ventana posterior se encuentra abierta, con el seguro violentado y presenta huellas de calzado sobre el alféizar con dirección de salida hacia el exterior. Lo primero es una conclusión, es trabajo del fiscal, del investigador. Lo segundo es un hecho observable, es ciencia, es su trabajo.
Dejen que el fiscal y el juez saquen las conclusiones. Ustedes son los ojos de la justicia en ese lugar, no el cerebro ni la boca. Segundo, debe ser sistemático. Para no olvidar nada, hay que tener un método. Comenzamos siempre de lo general a lo particular. A mí siempre me funcionó el método de las manecillas del reloj. Entraba a la habitación y empezaba a describir todo desde la puerta, hacia mi derecha, dando la vuelta completa al cuarto, o de arriba hacia abajo, y de lo general a lo particular. Lo que sea, pero tengan un sistema y síganlo. Imaginen que llegamos a un caso de sicariato en Guayaquil, en una calle comercial muy transitada. En nuestra descripción escrita no empezamos por los casquillos, empezamos por el contexto. Lo general, siendo las 10:30 de la mañana, nos constituimos en la intersección de las calles X y Z. Es un día soleado, la vía es de asfalto, doble sentido. Se observa un vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo, color rojo, placas G, X y XXX, impactado contra un poste de alumbrado público. Hay gran afluencia de personas contenidas por un cerco policial. Describimos el clima, la iluminación, los olores si son pertinentes, quiénes están presentes. Una vez fijado lo general, vamos a lo particular, nos acercamos al vehículo. El vehículo presenta el parabrisas frontal fracturado, con 3 orificios al parecer por proyectil de arma de fuego. En el interior, en el asiento del conductor, se observa un cuerpo de sexo masculino, en posición sedente, con el torso inclinado hacia la derecha. Viste una camiseta azul y pantalón jean. Presenta manchas pardorrojizas, al parecer sangre, en el pecho y rostro. Y luego vamos al detalle específico o a los indicios. Sobre el piso del vehículo, en el lado del copiloto, se observa un objeto metálico brillante compatible con un teléfono celular. En la calzada, a 3 metros de la puerta del conductor, se observan 2 indicios balísticos, al parecer casquillos de 9 milímetros. Noten cómo narramos la historia de la escena. Y lo más importante en esta descripción escrita es el uso de puntos de amarre o medidas. No basta con decir, había un cuchillo en el piso. ¿Dónde en el piso? En una habitación de 30 metros cuadrados, en el piso no significa nada. Debemos usar la planimetría básica, las medidas. Decimos, se observa un indicio, cuchillo, a 1.20 metros de la pared norte y a 2.50 metros de la pared este. Usamos puntos fijos, inamovibles, como las paredes, para triangular la posición exacta de cada indicio. Esto es vital. Si la escena se destruye, esa descripción escrita y esas medidas nos permitirán reconstruirla analíticamente. Y tercero, el acta debe ser exhaustiva. Aquí no solo describen los indicios, describen todo el contexto, la fecha, la hora, quién estaba presente. ¿Estaba el fiscal? ¿Qué agentes de la DINASED o de la Policía Judicial estaban ahí? ¿Cómo estaban las condiciones climáticas? Si es una escena abierta en la Amazonía y está lloviendo, eso es vital para entender la posible degradación de la evidencia. Describen los accesos. La puerta principal no presenta signos de forzamiento. La ventana posterior se encuentra fracturada con los vidrios hacia el interior. ¿Ven? Esa simple descripción ya le está dando al investigador una línea de trabajo. Una parte vital del acta, que muchos olvidan, es describir su llegada a la escena. Esto es fundamental. Ustedes deben escribir. A las 14:30 se arriba al lugar de los hechos, observando que la escena se encuentra acordonada por personal del eje preventivo, con cinta de seguridad amarilla. El primer respondiente, Sargento Pérez, informa que la escena no ha sido alterada desde su arribo. ¿Por qué es esto tan importante? Porque ustedes están estableciendo la cadena de custodia de la escena misma. Están documentando que la escena que van a peritar es, en teoría, la misma que se encontró originalmente. Caso contrario, si usted llega, y esto pasa en la vida real, y ve a 20 personas, policías, curiosos caminando por la escena, fumando, dejando basura, eso debe constar en su acta. Se observa la escena contaminada por la presencia de múltiple personal ajeno a la investigación, sin un adecuado acordonamiento. Eso es honestidad pericial y salva su credibilidad. Si luego un indicio se anula por contaminación, no será porque usted lo ocultó. Recuerden, en nuestra profesión, lo que no está documentado, lo que no está en el acta, simplemente no existe para el sistema judicial, y lo que se hace mal en la fijación, lo que se mueve antes de tiempo, es un indicio que se pierde para siempre. Esta descripción narrativa es la base, es nuestro guión, pero si fallamos en un pilar, la estructura entera colapsa. Por eso la fijación es en realidad un sistema de redundancias. Si un método falla, otro debe respaldarlo.
Lo que acabamos de ver es el qué y el dónde en palabras, pero esas palabras deben ser ilustradas. Aquí es donde entra la fijación fotográfica. Este es nuestro primer gran registro visual, la memoria de la escena tal como la encontramos. La fotografía forense no es arte, es ciencia. Su propósito no es tomar una foto bonita, sino una foto útil. Para que sea útil debe seguir una secuencia lógica que jamás deben olvidar, de lo general a lo particular, empezando por esas vistas panorámicas que nos ubican. Si estamos en un caso de homicidio en el sur de Quito, la panorámica nos mostrará la casa, la calle, la relación con la tienda de la esquina. De ahí bajamos a los planos generales, esas tomas desde las esquinas de la habitación para ver la disposición de los muebles, dónde estaba el cuerpo en relación a la puerta. Luego los planos medios, relacionando un indicio con otro, por ejemplo, el casquillo de bala junto a la silla, y cerramos con lo crucial, el primer plano y el primerísimo plano, donde ya usamos el testigo métrico. Si nuestro informe escrito dice un casquillo 9 milímetros a 1,20 metros de la pared norte, la fotografía debe mostrar exactamente eso, con un testigo métrico al lado que lo compruebe. Recuerden, una foto de un indicio sin testigo métrico, sin esa regla forense al lado, pierde casi todo su valor en la corte. No podemos determinar su tamaño real. La fotografía congela el color de esa mancha pardo rojiza que podría ser sangre, la textura de esa huella de calzado en el lodo, captura detalles que las palabras por sí solas no pueden describir con precisión absoluta. Pero incluso la fotografía tiene limitaciones. Es excelente, nos dice qué había y cómo se veía, pero puede distorsionar la perspectiva o las distancias. No nos da medidas exactas de ubicación espacial. Ahí es donde entra nuestra segunda técnica fundamental, la fijación planimétrica. Obligatoriamente la complementamos con la fijación planimétrica. Esto no es más que llevar la escena al papel, hacer un mapa del delito. ¿Recuerdan que hablamos tanto de medir, de los puntos de amarre, de la triangulación? Todas esas medidas que tomamos en la escena se vuelcan en un dibujo. En la escena hacemos lo que llamamos un croquis, un dibujo rápido, a mano alzada, que no busca ser artístico, sino dimensionalmente exacto. Cuando yo llegaba como perito a las escenas, lo primero que hacía después de las fotos era sacar mi tablero y mi esfero para el croquis a mano alzada. Miren, este croquis no es una obra de arte, no se preocupen si dibujan feo, su valor no es estético, es métrico. Es un dibujo rápido, sin escala, pero que debe contener las medidas exactas de la habitación, de las puertas y, lo más importante, la ubicación precisa de cada indicio. No pueden olvidar jamás la leyenda, para saber que el indicio 1 es el cuchillo y el indicio 2 es la mancha parda. Y por supuesto, la orientación cardinal. Pongan siempre la flecha del norte magnético. Un croquis sin norte es un dibujo desorientado, inútil para la investigación. ¿Y cómo ubicamos esos indicios en el croquis? Usamos métodos de medición simples pero rigurosos, siempre desde puntos fijos, puntos que no se van a mover. El error más grande que veo en los informes de peritos novatos y que he visto en audiencias de juicio es la falta de puntos fijos. No midan desde una silla que alguien pudo patear, midan desde las esquinas de la pared, desde el marco de la puerta. No midan desde el filo de una mesa, desde una silla. ¿Y si esa mesa se movió cuando el personal de la ambulancia entró a verificar los signos vitales? Si la silla la pateó el primer policía que entró, su medida es nula, tienen que ser puntos inamovibles. En un caso de femicidio en Ibarra hace unos años, recuerdo que un perito midió una vainilla percutida, un indicio clave, usando como referencia el borde de una alfombra. En el juicio, la defensa, muy astutamente, demostró que esa alfombra, lógicamente, se tuvo que haber movido cuando retiraron el cuerpo. Se cayó esa prueba. Se generó la duda. Usen la esquina de la pared, el filo de la placa de la ducha, el marco de la ventana empotrado en la pared. Puntos que no mientan, que estén ahí sin importar lo que pase. Si estamos en un espacio cerrado, como un departamento en Guayaquil donde ocurrió un robo, lo más fácil es usar coordenadas cartesianas o rectangulares, como en la clase de matemáticas del colegio. Tienen el indicio, digamos, una laptop tirada. Miden la distancia perpendicular de la laptop a la pared norte y luego la distancia perpendicular de la laptop a la pared oeste. Con esas dos medidas la ubicación es exacta e irrepetible. Pero, ¿qué pasa si la escena es abierta? Un terreno baldío en Carapungo, un parque, una carretera en la vía a la costa. No hay paredes rectas. Ahí usamos la triangulación.
Necesitamos 2 puntos fijos, digamos un poste de luz y la esquina de una alcantarilla. Simplemente medimos la distancia desde el indicio, ejando un arma hasta el poste, medida A, y desde el mismo indicio hasta la alcantarilla, medida B. Formamos un triángulo. Es geometría pura y es infalible. Ese croquis a mano alzada, con sus medidas, es el documento madre. Luego, ya en la oficina, en el laboratorio de criminalística, usando software especializado o instrumentos de dibujo, pasamos eso a un plano técnico. Ese ya es el dibujo limpio, bonito y a escala que se adjuntará al informe final para el fiscal y el juez. Imaginen un caso complejo, un robo con homicidio en una hacienda en la provincia de Cotopaxi. La víctima está en la sala principal, pero encontramos la caja fuerte forzada en un dormitorio del segundo piso y una ventana rota en la cocina. Las fotos nos mostrarán cada escena individualmente. El croquis y luego el plano técnico nos unirá todo. Nos mostrará la relación espacial entre los indicios. Le permitirá al fiscal y al juez entender la ruta probable del delincuente, la secuencia de los eventos. Eso, colegas, es fundamental para reconstruir la teoría del caso. Y hoy en día, por supuesto, tenemos la fijación videográfica. El video nos da algo único, el recorrido, la continuidad. Antes de tocar absolutamente nada, el camarógrafo forense hace un paneo general, un tour de la escena tal como la encontramos. Si llegamos a ese caso de sicariato en Guayaquil, el video empezará en la calle, mostrando el caos, el cerco policial, el vehículo, luego se acercará y nos mostrará a la víctima desde todos los ángulos posibles antes de que sea movida. Le da al tribunal una sensación de presencia, de estar allí con nosotros. Además de la cinta métrica, que sigue siendo la herramienta básica y fundamental, en casos complejos ya usamos tecnología. Piensen en las inspecciones que tuvimos que hacer tras el terremoto de 2016 en Manabí, en estructuras colapsadas donde no podíamos ni caminar. O piensen en una escena de balacera múltiple en el Guasmo, con 50 indicios balísticos regados en una calle. En casos de gran connotación aquí en Ecuador, la Policía Nacional, a través de criminalística, ya está implementando tecnologías como el escaneo láser 3D o la estación total topográfica. Estos equipos son maravillosos, nos dan el plano en milímetros y crucialmente en 3 dimensiones. Esto crea una nube de puntos, un modelo virtual milimétricamente exacto de la escena que podemos visitar en una computadora meses o años después. Es el nivel más alto de fijación. Nos permiten, meses después en el juicio, hacer paseos virtuales por la escena, mostrarle al tribunal la trayectoria de una bala desde el punto de vista del tirador. Pero, ¿saben qué? Esa tecnología costosísima se alimenta de los mismos principios de triangulación y coordenadas que les acabo de enseñar con una cinta métrica. La base metodológica no cambia. En resumen, la fijación no es solo una técnica, son 3 disciplinas que se entrelazan. La foto muestra, el plano ubica y el acta narra. Si una de estas 3 patas falla, todo el caso se puede debilitar. El acta es el guión de la película. Las fotos son los fotogramas y el plano es el diseño del set de filmación. Sin el guión, las fotos son solo imágenes sueltas y el plano un dibujo sin sentido. El acta es la que dice: indicio 3, mácula pardo rojiza, de aspecto seco, de 5 centímetros de diámetro, ubicada en la pared oeste, a 1,20 metros del piso y a 0,40 metros de la esquina suroeste. El fiscal, leyendo esto en su despacho, mira el plano y ve el círculo con el 3 exactamente ahí. Y luego, mira la fotografía de primer plano de esa mancha. Eso, señores, es un trabajo pericial impecable. Es darle al juez la certeza de que usted trabajó con método, con rigor científico. Y quiero que se lleven esto. Ninguna de esas tecnologías avanzadas, ni el escáner de millones de dólares, ni la cámara más moderna, reemplaza el trabajo intelectual que vimos hoy. Ninguna reemplaza un buen par de ojos, un cerebro analítico que sepa diferenciar un indicio de la basura y un esfero que sepa describir objetiva, sistemática y legalmente lo que ve. La tecnología es solo la herramienta. El perito, el investigador, sigue siendo el artesano. Recuerden, lo que se hace mal en la fijación, lo que se mueve antes de tiempo, es un indicio que se pierde para siempre. No hay segundas oportunidades en una escena del crimen. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.